if you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. Es gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos lados. En Apple Podcasts, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. Bueno, qué bueno que estás ahí con nosotros. Vamos a discutir nosotros hoy lo que es no se le llama prefacio, ni posfacio, ni prefacio, ni introducción, ni epílogo, ni prólogo, sino simplemente una coda o una obertura, y vamos a hablar nosotros del amor, del cariño que le tenemos al doctor Jordan Peterson, todo lo que ha sucedido con su vida, todas las desgracias a nivel familiares, de su propia dimensión social, de sus propios sufrimientos, y además también lo que es este paso continuo que hemos nosotros establecido durante los últimos 4 semanas. Estamos en el día número 5 en Masterclass 277. Todo el amor y agradecimiento para el doctor Jordan Peterson y sufrimientos en coda y abertura. Recuérdate que hemos estado nosotros desde el primer día trabajando todas las reglas de lo que es el Jan, el libro negro, el Yin, el libro blanco. Es como, digamos, es como Jung, que tiene el libro negro y tiene el libro rojo. Nosotros sabemos que es jungiano y por eso tiene uno negro, que es el Yang, y uno blanco, que es el Yin. Y nosotros comenzamos a trabajar todas las reglas. Ya hemos comenzado a deconstruir, a estudiar completamente cada una de las reglas del Dr. Peterson del lunes 12 de abril hasta el momento. Tenemos 5 clases, 5 masterclass. Comenzamos con no denigres a elegir a las instituciones sociales ni el logro creativo. Regla número 1, regla número 2, imagina qué podía ser y todo tu empeño en serlo. Regla número 3, no esconda la niebla las cosas que no deseas. Regla número 4, piensa que la oportunidad reluce allí donde se han renunciado a la responsabilidad. Regla número 5, no hagas lo que aborreces. Regla número 6, abandona la ideología. Regla número 7, al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. Regla número 8, intenta tener una habitación de tu casa lo más bonita posible. Regla número 9, si aún te corroen viejos recuerdos, escribe sobre ellos fielmente y con todo lujo de detalle. Regla número 10, planifica y esfuérzate por mantener viva la llama de tu relación. Regla número 11, no te vuelvas rencoroso, mentiroso o arrogante. Y regla número 12, muestra gratitud a pesar de tu sufrimiento. Es un libro que tiene, digamos, 12 reglas, 12 ilustraciones, 402 páginas, y además tiene unas 233 citas. Lo hemos estudiado en toda su profundidad y hoy vamos a hablar del coda y de la apertura, su sufrimiento y, digamos, cómo no ha tocado y toca mucha gente por ahí. Así que ya tú sabes, Corona Creativo Online, estamos en esto todos juntos, tenemos un año. Tenemos más de 3,000 y pico de seguidores en nuestra página de Facebook. Recuérdate cubrirte siempre. La buena noticia que tenemos es que tenemos un 40% de inmunidad del rebaño en Nueva York y en Estados Unidos. En cualquier momento que tú estés, puedes conseguir una vacuna. Y un 50% en los Estados Unidos. O sea que antes del verano vamos a tener un 70, un 75, 80% casi. Nuestro amor por la gente de la India, que están sufriendo mucho. Y obviamente nos fuimos a Central Park el Día de las Madres. Yo no podía dejar de llevar a la poeta atleta a correr. Hicimos un pancake extraordinario. Y el programa semanal de hoy, vamos a comenzar hoy con este día. Mañana vamos a continuar con las metapoesías, los manifiestos de la metapoesía. Yo tengo solo una de las reglas, que es la regla número 10 para el miércoles. El jueves trabajamos de nuevo los seminarios del entrenamiento sobre el maratón. Y el domingo vamos a traerte el dinero no lo es todo. El amor con dinero, sin dinero, o con dinero, sin dinero, por dinero. Toda esa vaina que ha pasado con el asunto del divorcio de la Bill Gates y Melinda Gates. Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, empezamos una nueva semana. Yo no estuve con ustedes ayer porque estaba celebrando el cumpleaños de mi hijo más pequeño, Jorge, o George, como le gusta que le digan. Estaba con la novia, vino Enrique, está mi otro hijo,
pasamos un grato momento, a pesar de que la temperatura estaba medio aloqueteada, ya se está arreglando. Pero nada, qué bueno que están con nosotros y vamos a continuar tratando de llevarle un poco de educación y de conocimiento para que ustedes tengan la posibilidad de crecer, así como estamos creciendo nosotros, con este autor particularmente y otro que estamos viendo acá. Poeta atleta, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, contenta. Fue un fin de semana intenso. El sábado tuve a mis amigas poetas que tenía más de 1 año y medio que no veía, que nos compartíamos, todas estaban vacunadas. Y fue encantador realmente tenerlas aquí en la casa, cociné muy rico para ellas, la pasamos súper bien. Y el domingo, obviamente, el Día de las Madres, lo celebré como realmente yo quería hacer 6 millas en el Parque Central. Lo hice muy bien, corrí a una bonita velocidad, estoy muy contenta con eso. Y después fuimos donde la casa de mi papá Gabriel, que adoro, y para mí fue un día realmente perfecto. Ramón, te extrañamos mucho el domingo, a ti, Aida, así es que espero que pronto nos veamos para correr, como siempre hacemos en familia, ¿no? Perfecto, pues entonces vamos a arrancar. La metodología la comienza hoy los lunes Ramón Blandino. Lo estamos haciendo a nombre de la Universidad para Hombres. Las consultas y preguntas las puede ser directamente al 347-884-3544 por texto o llamando no directamente. Así que, Ramón, tiene la palabra. Sí, cómo no. Bueno, me siento muy bien de poder empezar hoy precisamente con la parte de la obertura, la primera parte del libro de Peterson, y es que yo soy ahora de los nuevos conversos, que al principio pues no me sentía muy realmente atraído porque cuando esos nuevos autores llegan así con esa popularidad de blogueros y de internet y de ese tipo de cosas, como que yo tengo en mi reserva, pero después de leer sus libros y ver la pasión con que escribe, es una persona realmente muy instruida, nos alineamos muchísimo en ciertos conceptos, sobre todo en aquello de la mitología, las religiones comparadas, él es un psicoanalista junguiano, un analista, nosotros no lo llamamos psicoanalistas, sino analistas, los que seguimos la escuela de Carl Gustav Jung. Y bueno, he encontrado muchísimas cosas. Todavía hay áreas en que puedo diferir, claro, él mismo dice que no espera que todo el mundo él es una persona que tenga evolución, como él dice. Y precisamente eso es lo que él nos trae en esa obertura. Él nos habla precisamente de una historia extremadamente traumática, que el que no la haya leído y el que no conozca un poquito, y hay una serie de documentales que él incluso ha hecho, hay una película de él en YouTube, un documental realmente interesante donde nos abre las puertas de su casa y nos habla de todas sus penurias y estas cosas que han pasado. Pues es increíble, o sea, me recuerda mucho, porque muchas de su presentación se parece a uno de mis autores favoritos, que es pues yo, además de psicólogo junguiano, realmente en el fondo, y a pesar de que soy bien ecléctico en términos de mis prácticas en psicología, yo me considero realmente un psicólogo existencial y humanista. Y básicamente me estoy refiriendo a otra persona que tuvo una gran capacidad de sobreponerse a todas las cosas que pasó, y este es Viktor Frankl, que es un neurólogo, psiquiatra, psicólogo y filósofo austríaco, que fue el fundador de la famosa escuela de la logoterapia y del movimiento existencial y la psicología humanista. El libro más famoso de él es El hombre en busca de sentido. Y realmente lo que siempre me interesó de él es que él estuvo en un campo de concentración. Toda su familia murió en el campo de concentración y él fue capaz de sobrevivir porque él decía que él tenía que sobrevivir para contarlo. Y cuando muchas personas que estaban ahí, a pesar del dolor, de la pena y de todo lo que estaban pasando, pues simplemente se decidían que iban a morir, que ellos no iban a luchar, que ellos no tenían ningún sentido para vivir. Y precisamente esto le dio a él la capacidad de escribir este libro, que by the way, como dicen, el libro no se llamaba así, inicialmente se llamaba La experiencia de un psicólogo en un campo de concentración, y lo sacaron en el 1946 en Alemania. Pero volviendo básicamente a todo lo que está pasando. ¿Por qué la comparación? Bueno, porque realmente lo que hace Peterson es que en esta primera introducción él nos lleva a través de toda
la historia reciente, traumática, que él ha tenido. Es una persona que tuvo la capacidad de salir de un área bien rural del Canadá, en un pequeño pueblo, y llegó a la ciudad y pudo estudiar, hacer un doctorado en psicología. Inicialmente en algún momento se lo pasó por la cabeza ser seminarista, pero de que bueno, que no siguió por eso, sino que siguió por la psicología. Y por supuesto, es una persona que tiene un carácter combativo. Desde pequeño tenía una influencia, digamos, del tipo socialista, y por eso después vemos toda ese cambio que le ha dado muchos dicen que hacia la derecha. Yo digo que es más bien liberal, en donde él, incluso que su casa, que la tiene llena de póster y de memorabilia de la Alemania nazi y de la Unión Soviética o de la Rusia comunista, pero él lo dice que es una manera como de recordar, para no olvidarse nunca del pasado, de lo que pasó. Y él básicamente pues ha tenido unas posiciones, llegó de hecho a la palestra a través de un gran problema que hubo, no un gran problema, hubo en Canadá una presentación en términos de cómo iban a aceptar una propuesta para que a los homosexuales, las lesbianas, le llamaran de una manera apropiada, y él pues básicamente tuvo una posición que fue considerada radical y estuvo como peleando, pero básicamente no, en el fondo él es una persona evidentemente sencilla, en el sentido de que todavía ustedes lo ven en la calle esa fue la propuesta C-16 que se hizo ley en Canadá en el 2017. Después entonces tuvo unas cuantas presentaciones en televisión, y en una de ellas, pues esta fue la que lo lanzó básicamente al estrellato, que fue cuando una comentarista de la televisión británica, Cathy Newman, le hizo una entrevista donde básicamente ella pensaba que lo había destruido, y ella fue la que quedó destruida. 23 millones de personas vieron esa presentación, y fue increíble. Tuvieron personas que incluso lo acusaban a él de ser Aníbal Lecter, con un PhD, el doctor Aníbal Lecter de la película esta que hemos visto tantas veces. Y todo esto se volvió todo un berenjenal, como decimos en Dominicana. Pero realmente la parte más importante que yo siento en su obertura, que es un libro que él estuvo planeando por varios años, y coincidió entonces que lo pudo hacer ahora que estuvo en una crisis de salud y con el COVID y este tipo de cosas, pero realmente ya él lo había planeado. Era parte de una serie de presentaciones que tuvo en Quora, que es ese website donde se hacen preguntas y respuestas. Él tenía unas 42, si mal no recuerdo, reglas que él proponía. Estas son 12 de ellas, ya él había hecho unas 12 en su libro anterior. Pero básicamente él ahora yo siento que él está cambiando, y muchos de los autores así lo reconocen, que él está cambiando la manera en que él ve la vida después que estuvo básicamente adicto a la benzodiazepina, a un punto tal que su hija tuvo que sacarla, no pudieron atenderlo bien, y casi se muere en Estados Unidos y en Canadá, y lo tuvieron que llevar a la Rusia, no Unión Soviética, ya no existe ya, y ahí recibió una serie de tratamientos. De ahí tuvieron que después moverlo porque vino a vivir a la Florida y no se estaba recuperando. Ya está básicamente recuperado, o él sigue recuperándose porque ya está fuera de la adicción, pero tiene una serie de otras condiciones que le aquejan. Pero es que la parte quizás más traumática es que todo esto le vino junto, y cuando hablaba de Víctor Frank y de la psicología, la logoterapia existencial, es que cuando uno le caen así como todos los palitos, hay un grupo de personas que se desesperan y tiran la toalla. En este caso, pues Jordan Peterson, su esposa se le diagnosticó un cáncer terminal que después resultó con una serie de procedimientos bastante exitosos, en la cual ella se ha podido ir recuperando. Su hija, que tenía una enfermedad realmente grave por muchos años, tuvo una serie de operaciones serias en el tobillo, en la cadera y otra serie de cosas. O sea que él ha tenido problemas con su hija,
problemas médicos con su esposa, los de él. El único que por lo que yo veo no ha tenido ningún problema y espero que no lo tenga hasta ahora es el hijo, que aparentemente no hay ninguna mención de que esté pasando por esto, pero la manera en que él enfoca la vida, y eso me trae mucho a como decía, y por eso quizás algún día podamos dedicar una sesión a hablar de la psicoterapia o existencial, porque yo pienso que esto nos trae mucho que ver con esas personas que han podido, con muchos de nosotros, porque no crean que a mí no me ha caído de vez en cuando esos momentos de crisis existenciales. Y claro, eso no, me cayó con la cuestión del cambio de la edad, me cayó cuando tuve una separación con mi pareja, ahora en este momento, después que pasé el COVID, que tuve un mes recluido y estoy todavía en un proceso de recuperación con una serie de secuelas. Entonces me he puesto hoy casualmente me reía yo solo porque estaba leyendo la semana pasada o releyendo a Soren Kierkegaard, a Friedrich Nietzsche, a Husserl y una serie de otros, y por supuesto a Jean-Paul Sartre. Jorge me pone a mí en lo que no estoy, entonces después me trae una serie de situaciones existenciales que me confrontan y me ponen a leer a Peterson, y con Peterson no me quedo ahí, porque si me quedara ahí estaría todo muy chévere, pero no, o sea, estoy buscando más el por qué. Y digo, contra, pero yo me estoy quejando, pero a mí no me ha pasado realmente nada. O sea, ¿qué te digo? El COVID no me pegó duro, pero no tuvieron que entubarme, no me tuve al morir como muchas personas. La secuela que estoy teniendo, bueno, me falta un poquito la corredera y no le paro bola. Estoy tratando de caminar el foggy memory, eso es, bueno, yo mismo me río y digo, esos son senior moments, ese tipo de cosas. Pero como Peterson está enfocando la realidad de su vida en este libro particularmente, que realmente muchos de los autores dicen que él se ha vuelto más humble, o sea que es como más humilde, y así lo creo. O sea, yo el primero lo leí de pasada, lo oí, realmente ni lo leí, lo oí en Audible. Ahora voy a tener que volver para atrás y darle otra oída para poder integrar, y estoy leyendo su primer libro, que es larguísimo, son unas 36 horas, lo estoy oyendo también en esto, porque estoy tratando de hacer sentido de quién es Jordan Peterson. Es una persona, como algunos lo dicen, un prohumano, que es más allá no, es simplemente un ser como tú, como yo, que sufre, que es capaz y yo soy muy, en este sentido, nos parecemos mucho, porque yo no solamente en terapia, ustedes lo podrán haber oído aquí, que yo soy very disclosure, o sea que yo pasé de el analista, psicoanalista ortodoxo, que al principio fui, con mi gran profesor y analista, que era Jaime Rijo, ido a descanso, también de Jorge. Pues básicamente yo me sentaba, era así, era a oír y después a interpretar, y no decía nada. Ahora, por el contrario, me he hecho bien existencial, bien humanista, muy unconditional acceptance y ese tipo de cosas que a Karina también le gusta mucho, Rollo May y todos estos psicólogos humanistas y existencialistas. Y yo, pues, como está haciendo él, también hago el disclosure. Yo con muchos pacientes digo, bueno, yo pasé por esta crisis, pasé por aquella crisis, y ahora mismo no tengo ningún problema en decir que sufrí padecí el COVID, que tengo secuelas, y qué bueno que puedo decirlo, porque hay otros que no lo pueden contar, lamentablemente. Y el hecho de que él lo pueda contar en su libro tan abiertamente, y al final, en la coda, hace también un recuento de una gran gratitud, dándole las gracias a todas aquellas personas que estuvieron con él, desde su familia cercana hasta los médicos y demás que lo acompañaron a través de todo el trayecto. Pero lo importante para traer en esta noche es para que ustedes tengan la capacidad, y les sugiero que se lean estos libros y que veamos cómo nosotros en un momento, y no voy a entrar en más detalle del libro porque realmente lo hemos discutido, y ustedes tienen los videos que los pueden disfrutar ahí para ver todos y cada uno de los capítulos, es que estamos viviendo un paradigma, que nada es igual. O sea, la vida nos cambió un marzo del año pasado a nosotros y a otros países, lamentablemente, antes con el COVID. Ya no estamos viviendo en una sociedad que es igual, y no va a ser igual nunca más. O sea, ya realmente hemos tenido que aprender de una cultura de besucones y de este tipo de cosas, que ahora pues los besos tienen que ser, enséñame la tarjetita de que te pusieron la vacuna del COVID, entonces te beso y te abrazo y te doy muchísimo cariño. Se nos ha cambiado toda la manera en que socializamos, interactuamos, el trabajo.
Jorge y Karina básicamente tienen un gran porcentaje, si no la mayoría de sus pacientes, sino, bueno, prácticamente todo online. Yo básicamente estuve a un 80% online y ahora voy a estar a un 50% y estoy viendo pacientes en la clínica una vez más. Pero evidentemente ya nada es igual. O sea, esto ha cambiado nuestra forma de vida y muchas personas pues lo siguen tomando ligeramente, como que no, esto nada ha pasado. Otros son más extremistas, que esto es básicamente la gran tribulación y que este es el final de los días, que lo que estamos viendo, que entre esto y los desastres naturales, bueno, muchos de estos los desastres naturales, muchos son man-made, somos los culpables. Y qué bueno que nuestro presidente ahora está un poquito más motivado que el anterior a que las próximas generaciones tengan, nuestros hijos y nietos y bisnietos y lo que vengan detrás de nosotros tengan un planeta donde vivir. Y esto es algo que uno está tratando de cada quien poner un poquito de su parte. Yo reciclo, ya puse paneles solares en el techo de mi casa y cada vez me dicen cuánto estoy ahorrando al planeta en CO2, que eso es interesante, pero la actitud, es la actitud y no se engañen. Yo tengo días que me caigo y yo tengo días, no que me caigo físicamente, me caigo emocionalmente, porque veo tantas cosas en el mundo, o sea, y me aborrece ver lo que está pasando en la India y en Brasil y en México por nuestros políticos, lo que está pasando en la República Dominicana con todos estos ladrones que hemos tenido allá tradicionalmente, desde que se creó la República, porque no podemos decir que fue el PLD ni el PRD, no, eso viene desde los 1800, desde el 44 que nos hicimos República, ya veníamos con ese tipo de cosas. ¿Y por qué no cambiar? ¿Por qué no cambiar? Y esta es la actitud que nos trae Jordan Peterson y que tenemos que entender que hay cosas, pequeños pasitos que podemos dar independientemente, arreglando nuestro cuarto, haciendo las cosas que nos gustan, trabajando fuertemente en lo más que queremos lograr la relación con nuestras parejas y seres queridos. Pero todo esto nosotros lo hemos olvidado, porque simplemente estábamos pensando en cuánto íbamos a ganar este mes para comprarnos esto o aquello. Yo recuerdo antes de la pandemia, yo tenía 3 trabajos. Yo trabajaba algunas horas con Jorge, era supervisor en una clínica y tenía pacientes en otra. Y o sea que yo estaba poniendo básicamente 18 horas diarias de trabajo, de lunes a sábado. Y sí, pude tener una serie de cosas, sacar mi casa y lo demás. Y este año pues estoy apretadísimo, pero ¿y qué? Tengo una vida, me puedo dar el lujo de irme los domingos a correr con mis amigos, de plantar mis maticas aquí en el patio, de mecaniquear con mi carro viejo, de este tipo de cosas. Por ejemplo, esto yo siento que ha cambiado mucho la vida y me ayudó mucho últimamente a la lectura de Jordan Peterson. Cuando yo veo todo lo que él ha pasado y cómo él está, y bueno, mucha gente diría, sí, claro, es muy fácil. Después que tú tienes el primer millón, aunque te caigan los palitos encima, bueno, lo llevaron a tratarse en Rusia y aquí y allá, la esposa, el mejor tratamiento, a la historia más. Digo, no, eso no solamente es eso. O sea, tú puedes tener todo el dinero del mundo y lo vamos a hablar el viernes, cuando hablemos de la relación de Bill Gates o de aquellas personas que están estado divorciando, Jeff Bezos y demás, esos multimillonarios que tienen todo el dinero de la bolita del mundo. Sin embargo, no están conformes. O sea, bueno, algunos no están conformes, quieren muchísimo más dinero, pero otros no están conformes con sus relaciones, no están conformes con su vida, no están conformes con esto. Yo me preguntaba hace un par de noches que tenía una de esas crisis existenciales, digo, bueno, me quiero hacer millonario, pero después digo, no, realmente que yo no me quiero hacer millonario, yo quiero tener dinero para darme el lujo de comprarme el libro que quiero, dar un viajecito, pero tanto dinero, ¿para qué? No me lo van a echar en la caja. Y hay ya ciertas cosas a esta altura de mi vida que no tienen como mucho sentido uno estarse metiendo en eso. O sea, ya no me apasiona un carro de carrera. De joven tuve alguno cuando estaba realmente en una situación económica muy buena. Ahora me conformo con mi Land Rover viejo y con mi Toyota, que cuando hay nieve no me dejan. Y estoy viviendo una vida como más saludable. Y vuelvo y le digo a ustedes que todavía quizás no han leído el libro, a ustedes que todavía dicen, bueno, pero esto suena como too good to be true. It is. Meaning, pero tenemos que empezar por algo. Tenemos que empezar con algo. Es que tiene que ser así. Y tenemos que entender que en la vida, de hecho, las cosas que nos salen fáciles, no las valoramos. Realmente las cosas que nos cuestan cierto trabajo son aquellas que lo valoramos. Y cuando queremos una cosa, simplemente por eso me doy el lujo ahora de decir que, por ejemplo, voy a hacer con Karina el nivel 2
de la licencia, no de la licencia, de la acreditación como del US Track and Field Coach. El curso no es barato. Son unos $500 que yo no lo tenía. Yo digo, bueno, pues nada, no lo voy a poder, nada, no importa. Yo digo, yo me puse en la mente de que lo iba a hacer, porque primero es una invitación, tú no entras porque tú di que pagues los $500 y ya está dentro. No, ellos te revisan, te evalúan y te invitan, y nada más son 50 y aquí habemos 2. Y cuando estaba en eso, pues estaba hablando con mi hija que me dijo, tú estás un poquito, suena down, digo sí, porque quería hacer esto y no puedo. Me dijo, mira, ¿tú sabes qué? Lo voy a poner a la tarjeta y tú me lo pagas cuando puedas. Digo, o sea, hay veces que las cosas funcionan porque uno tiene que poner una mente positiva y ver que hay posibilidades que se dan. En eso pues me gustaba mucho, o me gusta, Paulo Coelho. El escritor, es un escritor brasileño que seguramente ustedes habrán conocido, del Diario del Mago, El Alquimista y 50.000. Yo tengo todos los libros de él. Realmente el tipo era un hippie, era un productor de cine y terminó siendo un gran escritor de la nueva era. Y él dice, cuando tú tienes un deseo de algo, le metes deseo y lo vas a lograr, porque el universo conspira para que se dé. Y entonces, pues eso es lo que yo estoy ahora, entre un menjunje de ideas así que yo manejé en mi época de hippie, de juventud, de místico y este tipo de cosas, que la estoy poniendo juntas. Entonces, ahora me he puesto en lo que no estoy con este tipo de cosas y quiero traértela a ustedes, porque realmente están cambiando mi vida. O sea, yo estoy doblando la curvita. Karina no, Karina todavía está una niña. Jorge, yo no sé dónde se considera. Recuerden que esto es cronológicamente, porque la edad mental es la que vale. Y aquí realmente yo me estoy envejeciendo por un lado y enniñeciendo por el otro, pero madurando. O sea, no es simplemente enniñeciéndose que me quiero ahora dejar una colita y comprarme un convertible, no, nada de eso. Estoy en otra onda, ¿tú entiendes? Ahora poniéndole a los pajaritos para que coman. Ayer me vinieron conejos al patio y me he puesto, tengo un app para ver las plantas, cómo se llaman y qué son, y que si no son hierbas y qué son los demás. Me ayuda muchísimo porque algunas de ellas me doy cuenta que son las que me están creando alergia. Pero volviendo al tema ya para completar mi presentación, la verdad es que Jordan Peterson, con todas sus críticas, y yo soy uno de los que tengo también mis críticas, pero en mi caso son constructivas, no son denigrantes. Es una manera, nos trae una manera fresca de ver el mundo, en un momento que el mundo necesita un poquito de luz, el mundo necesita un poquito nuevamente de reencontrarnos y de valorar, darle valor a aquellas cosas que realmente tienen valor. Él no ha hecho nada realmente nuevo, él no está reinventando la rueda, ni descubrió el helado en palito. Él ha hecho básicamente una lectura de los grandes y arriba de esto, él, basado en su propia experiencia, nos está sintetizando todo de una manera que podamos vivir mejor, ser mejores, crecer y en crecer en compañía, no es simplemente para nosotros mismos. O sea que yo siento que realmente, y quizá hice un poco de divergencia en términos del tema, pero quería ponerlo más bien en contexto, porque como les digo, pueden ustedes ver las presentaciones que hicimos de los diversos capítulos en otras de las presentaciones. Y esto es por lo que le estoy invitando a que se lean los libros. Y quizás pues podamos discutirlo más adelante. Sé que Jorge está poniendo los teléfonos y la manera en que pueden testearnos y podemos contestar preguntas en un futuro. O sea que esta fue mi pequeña charla de esta noche. ¿Cómo no? Karina, ¿qué tú dices sobre coda y obertura de más allá del orden del doctor Jordan Peterson? Bueno, una de las cosas que a mí más, desde el primer libro que leímos, incluso que lo leímos aquí en casa, todos los domingos nos bajamos por meses a leerlo con los niños, las 12 reglas de Jordan Peterson, las 12 reglas de vida. Una de las cosas que siempre me impresionó, y yo siento que eso me ató mucho a él, es la transparencia que él trae. Y yo siento que el CODA lo único que hace es mostrar que es una persona sumamente agradecido, muy humilde en el proceso de agradecimiento. Y esas son dos combinaciones que para mí son muy, muy valuables. Es decir, ser transparente, algo que yo asumí hace muchos años, cuando yo era muy joven, yo analizaba mucho y decía, yo recuerdo también en high school, y decía, pero ¿por qué fulanito y fulanita se pelean?
¿Y por qué fulanita se pelea y se pelea? Ay, que una contó el chisme que la otra le contó, el secreto que la otra le contó, lo dijo más para adelante. Y ahí yo comencé a indagar, pero ¿por qué la gente tiene secreto? ¿Pero cuál es el afán de que a ti te gusta un chico? ¿O cuál es el afán cuál es el secreto? Como un afán que yo nunca entendí. Yo realmente fui una niña muy, muy tranquila. Quizá me aquieté después de grande, pero como jovencita yo era muy, muy tranquila, sumamente tranquila. Y habían cosas que yo no entendía, habían secretos que yo no entendía, yo no veía la necesidad de ocultar muchas cosas, porque ¿cuál es el problema de hablarlo? Y yo recuerdo que eso me llamó mucho, mucho la atención. Y de ahí yo decidí, dije, bueno, si una forma de yo mantener amistad es no tener secreto, yo no le voy a decir ningún secreto a nadie para que después la otra persona, yo sentirme con miedo que lo va a decir, o yo tenerle que dejarle de hablar por castigarla, porque lo dijo, no lo dijo, porque lo versificó, ¿no? O lo malinterpretó. Entonces yo dije, bueno, yo a nadie le voy a contar secreto y yo voy a asumir no tener secreto en la vida, que no sé qué tanto de real sea esa posibilidad, pero yo lo asumí como una filosofía. Entonces, cuando yo me encuentro con Jordan Peterson, con este escritor, profesor universitario, terapista, es decir, nosotros aquí no podemos identificar 100% con él, yo me até mucho a esa idea, porque yo decía, wow, qué lindo es conocer a alguien que realmente asume esa posibilidad de ser tan transparente, que es lo que yo he querido realmente ser. Yo he querido ser transparente en mis cosas, en mi trabajo, en mi pensar. Y a veces eso mete uno mucho en lío, porque a veces tú dices cosas y tú quizás no debes de decir, compartir quizás algún sentimiento que quizás no deba, no sea apropiado, te va a traer muchos cambios en tu vida. Pero de alguna forma yo siento que es como Jordan Peterson, por lo menos di la verdad, es decir, no diga mentira o por lo menos no oculte la verdad, algo así tiene un capítulo él. Y eso es lo que a mí me gusta eso de él, que yo siento, y el hecho que él es transparente con su historia de vida, con sus tragedias, una tras otra, como Ramón explicó, la tragedia con la hija, primero, esa agonía de esa condición que la hija de él tiene, y como padre, yo solamente me puedo imaginar lo devastador y lo debilitante que tiene que ser ese proceso. Luego el propio proceso, ¿no? con su esposa, y que gracias a Dios parece que está controlado, y también la depresión, que me parece que siempre ha sido un tipo de alguna forma con mucha pregunta, como dice Ramón, existenciales. Eso a mí yo me identifico mucho con él en ese sentido, porque yo me crié con una mamá que era totalmente, tenía una búsqueda existencial más allá de lo que se podía explicar, y vivía desde una perspectiva de miedo a esa búsqueda existencialista. Y eso siempre me pareció de alguna forma donde yo decía, yo no me gustaría caer en esa búsqueda derrotista del esencialismo, ¿no? Eh, pero sí asumirla desde otra característica, que es lo que a mí me gustaría asumir mi vida, ¿no? Sin resentimiento, poder hacer las cosas que a mí me gustan para no crear resentimiento con mi pareja, con mi amor, con mi vida, ¿no? Con mis proyectos, porque yo siento que así se crean muchos resentimientos. Yo siento que así, en efecto, según Eric Erickson, dice que la etapa de stagnation realmente, esa etapa donde tú comienzas a no crecer filosóficamente, a no crecer realmente a nivel de lo que es la dialéctica nuestra, entonces tú comienzas a resentir lo que tú no has hecho en tu vida. Y eso a mí me parece realmente, de alguna forma, un poquito amargado, desastroso, y yo no creo en esa filosofía de vida. Y el hecho de que él realmente asume la vida desde una perspectiva tan positiva, de esa búsqueda, ¿no? Entonces yo tengo el ejemplo, por ejemplo, de mi mamá, que sí tenía una búsqueda existencialista, pero desde una perspectiva de temor y derrotista, y Jordan la asume desde una perspectiva del positivismo realmente y de resilience, ¿no? De sobrevivencia. Entonces eso me hace más sentido
que la que yo tuve a nivel personal y yo me ato a esa, ¿no? Porque la otra la rechazo de alguna forma. Entonces Jordan Peterson realmente embrace, realmente representa ese positivismo, esa resiliencia en la vida, de que no es que nosotros vamos a eliminar las tragedias siempre van a estar ahí en el momento que nosotros despertemos. La idea es nosotros poder de alguna forma manejarlas, sobrevivirlas, superarlas, y que eso no haga a nosotros más poderosos como seres humanos. Y eso es lo que él propone. Y por eso el capítulo que me dio Jorge para bregar ahora me parece, me acentúa realmente eso que yo siempre, con lo que yo siempre me he identificado con Jordan Peterson, esa transparencia, ese positivismo y el hecho de que él puede, de que él habla de su propia experiencia, habla de sus propios temores, de esos demonios con los que hay que vivir, ¿no? Que es la gran realidad, que uno no puede controlar, ¿no? Que es esa parte natural de la vida, y también de los aspectos sociales, como también los aspectos humanos. Entonces tú tienes esta triada de alguna forma, natural, social, humana, no individual, que es la que crean todas las tragedias con las que nosotros tenemos que vernos enfrentados en la vida. Y eso me parece sumamente interesante desde la perspectiva que él la maneja. Lo otro es el sentido de agradecimiento que él tiene. A mí me llega en el alma, porque yo siento que con lo único que yo no sé bregar es con el ser que no es agradecido. Yo mi ser no tiene capacidad de, creo que hoy en algún momento Jorge y yo hablamos de eso, hablando de alguien en particular, y a mí eso siempre me llama la atención y es lo único que yo no puedo negociar, porque el nivel de lealtad que la gente tiene que tener para mí es muy fuerte. Y a veces yo me pregunto, pero ¿de dónde me viene eso? ¿De dónde yo lo heredé? Y puede ser de mi misma mamá que lo heredé. Ella tenía un gran sentido de lealtad, era una mujer que realmente la definía esa lealtad a todo, ¿no? A los amigos más que todo, a los compañeros de partido que ella tuvo, a la izquierda, al movimiento, a una historia. Y era una mujer muy leal, ¿no? Era una mujer que de alguna forma tenía su lealtad muy clara. Yo la puedo haber cuestionado en muchos momentos, pero ella la tenía clara y para ella era realmente su fortaleza y fue realmente su gran fortaleza como mujer. Entonces, Jordan Peterson amarra eso, que para mí tiene tanto sentido a nivel personal. Yo de lo único que no espero es de una gente malagradecida. De una gente malagradecida a mí me da teriquito, es algo que me derrumba y hace que yo I detach, porque no puedo bregar con eso. Y el hecho de que él lo tiene, el hecho que dedica casi un capítulo entero agradeciendo a cada una de las personas que estuvieron con él en estos procesos tan significativos en la vida de él, tan definitorios en la vida de él, a mí me parece realmente espectacular, me parece realmente bello. Y sin duda lo disfruté muchísimo. Era un capítulo corto y lo quise realmente estudiar reciente a esta presentación y me pareció fabuloso, fabuloso. Y yo siento que yo siempre digo que la vida siempre me dé oportunidad en cada momento de ser agradecida con las cosas que vivo, con las cosas que puedo hacer, con lo aprendido, con los dolores, de alguna forma entender su grandeza. Aunque en el momento uno no la ve, aunque en el momento se le hace a uno difícil realmente poder atarse a ella. Pero en el fondo tienen un proceso de crecimiento, que es lo que me parece les pone en muchos de los capítulos, ese sentido realmente de que tú puedes, de que tú debes y de que tú debes de amarrarte a todo ese componente de vida con altas y bajas y hacer sentido de ella. By the way, de una forma muy simple, y es lo que a mí me gusta de él. No te vayas tú a arreglarle el cuarto a otro cuando el tuyo está sucio. No te vayas tú a querer hacer una revolución cuando en tu casa se vive una miseria humana. Es decir, no te vayas a querer construir riqueza cuando en tu entorno personal tú no tienes ni siquiera esa capacidad. Es decir, salte de la teoría y entonces conviértete realmente en un que hacer, conviértete en un hacedor, en alguien que realmente haga transformaciones significantes dentro de su cotidianidad diaria, dentro de su entorno y con una gran capacidad de amar
que es lo que yo creo que es lo más importante. Es decir, cómo yo puedo transmitir ese amor que yo le tengo a la humanidad, al mundo, al planeta, al espacio que estoy viviendo, y cómo yo lo puedo, cuál será mi gran contribución, es decir, cuál va a ser mi gran legado de vida. Bueno, quizás mi gran legado de vida sea tener unos niños saludables, quizás mi gran legado de vida sea ser una buena compañera, quizás mi gran legado de vida sea ser una buena motivadora para que la gente corra, no sé. Pero esas pequeñas cosas es las que realmente te hacen bien grande como ser humano. Y él explica en cada uno de esos capítulos la grandeza del libro Beyond Order, la grandeza de su primer libro, 12 Rules of Life. Es realmente como él te explica que tú tienes que esa teoría de grandeza, de transformación, tú realmente la tienes que hacer visible. Y eso me acordaba mucho a muchos políticos que yo conozco, que fueron parte de mi formación, que eran pura mierda, y lo tengo que decir, eran pura mierda. Eran puro hombre machista, eran unos vagos muchos de ellos, cómo querían transformar el mundo con unos criterios, óyeme, yo ni siquiera me voy a ir por ahí, pero cada vez que yo lo oigo a él, no, hagamos la revolución en nuestro entorno, hagamos la felicidad posible, hagamos esa revolución más cotidiana. Ámela, ven, ámela. Haz feliz a tu mujer, no me quiera crear leyes que realmente quieran modificar un montón, y leyes que tú ni siquiera mismo entiendes. Ame a tu mujer feliz, ame a tu hija una mujer poderosa. No, entonces yo de alguna forma creo mucho en esas posibilidades. Lo otro es que a veces a mí me asombra mucho, como Ramón también dice algunas críticas, que él es bien pedante. Él es un profesor universitario. Yo a veces me oigo dando mi lecture y cuando yo termino digo, diablo, ¿verdad que yo soy bien pedante? Y yo siento que es una condición muy de profesor, no de maestro, pero sí de profesor universitario, porque no hay nada que me lleve a mi más de satisfacción que yo realmente, no solamente hacer un lecture, ¿no? Hacer realmente una conferencia de lo que es realmente de la etapa las diferentes etapas del inconsciente, pero realmente hacer que yo me entienda y podérsela traer a la mesa, ¿no? A mis estudiantes de una forma coherente. Y yo siento que no hay forma de que tú te conviertas. Hay una parte muy narcisista del profesor universitario que él la tiene, que yo la puedo apreciar, que yo la puedo realmente, y con la que yo me puedo identificar. Yo sé que ustedes los dos han sido maestros universitarios, Jorge por mucho tiempo, incluso yo llegué a ir a las clases donde él enseñaba a nivel de doctorado, y ustedes pueden identificar esa parte narcisista, es decir, tú tienes que hacerlo, si no, yo siento que tú serías un muy mediocre maestro, profesor universitario realmente, porque tú tienes, como dice Jordan Peterson, tú tienes realmente que obsesionarte en algo y poderlo dar. Yo el sábado estaba enseñando una clase, creo que era terapia, era realmente el arte de la terapia, mi clase final, y yo recuerdo que primero me encanta enseñar esa clase, ¿no? Porque es muy relacionado a lo que hago en mi vida, pero yo realmente lo hago con mucha pedantería, con mucho halago, y cuando lo hago de una perspectiva positiva, ¿no? De esa parte narcisista necesaria, que es la que me va a ayudar a mí a realmente resaltar mis cualidades, mi conocimiento, y hacerlo de una forma que realmente que sea de enseñanza, que sea realmente donde ellos puedan proyectarse visible y donde se puedan realmente identificar con ella. Entonces eso a mí me parece extraordinario de él. Es decir, lo que mucha gente critica, a mí me fascina, eso es lo que yo más me gozo de él. Además hay un aspecto poético en su escritura que yo obviamente como poeta me identifico muchísimo, y yo siento que el tipo es un gran poeta. Además, algo que me gusta muchísimo, no porque conozco, yo solamente cogí una clase de Biblia en la escuela, cogí Biblia 1, Biblia 2, me pareció, y además porque venía alguien, creo que de Jerusalén, un traductor original de la Biblia, venía a dar esa clase y yo la tomé y aprendí muchísimo, pero yo siento que es la única referencia que yo tengo a la Biblia. Y el hecho que Jordan Peterson realmente te trae esos versos, te trae esa historia y te lo puede
que le hace sentido a cada verso que él cita de Mateo tal, de eso tal. Yo digo, wow, pero que es realmente extraordinario. Con el poco conocimiento que yo pude coger en esas 2 clases, porque soy honesta, ¿no? Entonces yo creo mucho en la propuesta de transparencia, de tu poder, yo siento que hay que tener cuidado, ¿no? Con los pacientes cuando uno disclosure, cuando uno hace todo eso, cuando tú traes cosas de tu vida, pero en esencia yo siento que, oye, no hay algo que la gente no quiera saber de mí que no esté publicado. Entonces, mis grandes errores, yo creo que salieron en periódico hace unos 20 años atrás. Entonces, yo siento que después de ahí, dime tú, ¿qué? No, yo siento que la vida hay que vivirla con más transparencia. Eso hace que uno sea menos acomplejado. Eso hace que uno realmente entienda su procedencia, entienda también sus límites humanos que uno tiene y también normalice algún proceso que una gente esté viviendo. Como dice Ramón. Ramón dice, bueno, yo a veces me deprimo, bueno, yo a veces tengo días que me caigo. Todos tenemos esos días, uno más que otro, uno con más intensidad que otro, pero yo siento que sería deshonesta si yo digo, no, hay gente que no lo tiene, no es cierto, no, yo siento que en diferentes dimensiones todo de alguna forma lo tenemos, y yo siento que la belleza de Jordan Peterson es que él trae esa humanización en el proceso, no un teórico diciéndote esto, lo otro, no, él te está hablando de la perspectiva de la vida, de su vida, de una forma transparente, humana, y sobre todo sumamente agradecido, y eso a mí me apasiona con locura de este escritor, que también es un terapista extraordinario y maestro universitario. Jorge. No se te oye, Jorge. Excelente, muy buena presentación, gracias por eso. Yo quisiera también ir por la misma dimensión de ustedes, porque esta presentación de Coda y de lo que es la obertura de los 2 libros. El primer libro de Jordan Peterson, 12 reglas para vivir, que es el Yin, como él le llama, el libro blanco, y lo hizo con esa dimensión, el establecimiento posible del orden y sus reglas. ¿Cómo el ser humano puede, en un mundo de sufrimiento y de caos, establecer cosas que te organicen? Y no meterte en el caos directamente, ¿no? Como no meterte en el caos como muchos muchachos pretenden, dice Karina, pretendían meterse en el caos, transformar el mundo, cambiarlo, meterse a comunista, extremista. Pero muchacho, la mierda, tú no has terminado ni siquiera la high school, tú no has terminado el bachillerato, ¿qué es lo que tú quieras ahora que tú conoces más que todo el mundo del feminismo y del life man, de la vida, los negros importan, la vida de los negros importa, y vamos a cambiar el mundo y la naturaleza, cosas tan extraordinarias, son vainas caóticas que le llevan a unos 100 años, 20 años, miles de años para que se organicen a nivel social y políticamente. Pero arregla tu cuarto, termina los créditos, a tu GED. Y yo pienso que algo que Karina dice es interesantísimo. Muchos de los políticos esperaban 4 o 5 años haciendo nada alrededor de la mujer, trabajando los beneficios públicos aquí, hasta que el partido venga, para cuando el partido venga, mientras tanto, que son políticos. Cuando realmente Peterson lo que dice, no, ponte la vida de sufrimiento, pero ponte a hacer algo importante, ponte algo que tenga significado, y a partir de eso que te dé significado, entonces tú puedes cambiar el mundo, transformarlo y hacerlo poco a poco. Me parece que es el elemento fundamental. Pero yo me gustaría entrar en términos de que la pregunta con Coda, después de la presentación que hizo Karina y Ramón sobre Coda y obertura, todos los sufrimientos que él pasa con Tammy, su esposa, con su hija Micaela, Julia no ha dicho absolutamente nada, con sus sufrimientos personales, dan respuesta en vida, en la actualidad, a muchos de los porqué de los grandes genios, de dónde viene su fortaleza, dónde viene esa actitud de prohombre, dónde viene esa capacidad de hacer tantas cosas. Y tú te preguntas, ¿y es eso posible, no? Y entonces él dice, yo tengo que explicar todo esto porque hay que darle una historia detrás de las cosas que son, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo puede un hombre hacer tanto en tan poco tiempo, con tanta intensidad y pasión sin romperse, ¿no? No es posible.
cuál es la historia detrás. Y en coda y en la abertura es que nosotros nos damos cuenta que por 3 años en todo, o sea, hacer 160 presentaciones a nivel mundial en todos los Estados Unidos, las principales partes del mundo, semana tras semana, sin ser artista. Por ejemplo, cuando yo fui a verlo a él, lo fui a Jordan Peterson, lo fui a ver con este libro en el 2018. Creo que fue Chico que me habló de él, porque a través de Shapiro, los conservadores, llegando casi al borde de los reaccionarios de estos tigres, Shapiro y Rubén, el que lo presentaba, David Rubin, el The Rubin Report y Shapiro Show, y a mí al mismo tiempo Joe Rogan, que es el podcast más grande del mundo, pero que le encanta decir lo que quiera y como quiera. Y él, digamos, me autobiografió ese libro y lo autobiografió. Tenía que hacer tarjetas porque eran miles y miles. Jordan Peterson se presentó en el Beacon Theater el 17 de abril del 2019 con una capacidad de 2.895. Hizo una presentación aproximadamente de 1 hora más o menos. David, que era que lo presentaba, no estuvo ese día y tuvo que presentarlo Micaela, su hija. Y fue una cosa extraordinaria. 1 hora, 25 minutos aproximadamente. 2.894. Es decir, donde yo fui a ver a Joan Manuel Serrat con Karina, a José Luis Perales y a Arjona. Esa vaina estaba llena. Y eran 20, 40, 50. Y los de adelante eran 100, 150 dólares o 200. Creo que había uno de 500 dólares aproximadamente. 2.894. Ramón sabe que como manager, a los artistas no le deja el libro, no le deja la canción, no le deja el CD. Lo que le deja son las presentaciones, ¿no? Si tú haces una presentación de 1 hora y tú sacas $200,000, $250,000 en 1 hora, y tú haces 160, o sea, cuando tú ves los libros, no solamente es los libros, sino la gran fortuna que le llegó a este hombre extraordinario. Y a veces, cuando yo lo veo, es como, esto es lo que me toca, esta es mi oportunidad, estamos en zafra. Aunque yo me muera en el proceso, yo no voy a parar de darle un regalo al mundo. Y por eso se consideraba un elegido. No sé si ustedes recuerdan un artículo, un trabajo que hizo un amigo personal de él, una especie de mentor, y que cuando él vino y le dijo que él tenía una visión de cambiar el mundo, dijo, este tipo está loco, ¿no? Y abajo escribió barbaridades sobre Jordan Peterson. Con el coda y la apertura nosotros entendemos que es casi imposible, ¿no? Y en consecuencia que por los últimos 3 años y medio duró una adicción con acaticia, con temblores, con delirios, una adicción completa, con más los sufrimientos de la esposa Tammy y Micaela, hicieron casi imposible hacer el libro, hacer el segundo libro, viajar el mundo. Es una cosa, digamos, es una cosa extraordinaria que nosotros tengamos ayuda y haberlo tenido por 9 días en un coma profundo para sacarlo de la caticia, el movimiento incontrolable que muchas veces le da a la gente que está tomando un medicamento, no los de los Reutake, no los antidepresivos, sino los psicóticos, que tú ves que de repente tienen una caticia, un movimiento rarísimo y que no pueden pararse jamás de estar y que era constante y continuamente. Por todo el estrés, por todo el abuso personal, el abuso social, el proceso completo, no solamente personal, familiar, social, sino el estrés, el caos del mundo que le cayó encima. O sea, le cayó encima todo el que lo quería y todo el que lo odiaba. Digamos, todo el que lo consideraba un reaccionario, un nazi o un ultraderechista, le cayó encima en la prensa. Entonces, ese hombre altamente sensible, ahora tú encuentras, ¿por qué estaba llorando? ¿Por qué te está llorando? Y es que detrás, si tu mujer se va a morir de cáncer, si tu muchachita tú le tienes que quitarle el tobillo, tienes que cambiárselo, y tú estás sufriendo de vainas incontrolables y tú no te puedes parar porque tú tienes que seguir, es una cosa, digamos, extraordinaria. Yo pienso que el sacar el coda y la apertura y explicarnos a nosotros, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando. Es decir, tú sabes lo que ir de Toronto, Estados Unidos, a Moscú, a Serbia, y meterte en clínica para quitarte lo que es la adicción a la benzodiazepina.
Y yo pienso que en la masterclass pasado, como hablar de psicopatología del Mesías, yo hablaría un poquito más de lo que yo considero cuáles son las psicopatologías y en las cuales qué cosas yo no estoy de acuerdo, qué cosas yo no estoy de acuerdo con él. Y es, digamos, es el hecho de que con tú vas a encontrar, digamos, ese aspecto, esa posibilidad, digamos, de darte completamente hasta el final, de darte completamente hasta el final, a pesar del caos, a pesar de la destrucción, a pesar de la muerte, ¿no? Es ejerciendo la misma dimensión de Jesús, del Mesías, o la misma dimensión de Freud. O sea, Freud estuvo hasta el final con su doctor al lado, dándole morfina, y él hasta ahí, hasta el final, hasta el momento en que no pudo por el cáncer que tuvo, digamos, que tuvo en la lengua, en la mandíbula. Lo mismo lo que pasó con Franco, ¿no? Sujetos que pasaron por situaciones fundamentales terribles y que la vivimos después en su biografía, pero con el caso del doctor Pearson lo estamos viviendo directamente, no lo está contando, nos lo está diciendo a nosotros, ¿no? Entonces, yo lo que recuerdo es cuando el libro se puso a circular, que fue en marzo 3, y yo lo compré hace 2 o 3 meses cuando salió a pedirlo, y comenzó a dar sus primeras entrevistas. Los que lo estaban entrevistando estaban preocupados. Yo estaba preocupado también porque el tipo está diciendo, no, yo estoy sufriendo todavía, yo estoy a un 20% de mis capacidades, y el sufrimiento no se para, el sufrimiento es continuo, el sufrimiento es siempre, ¿no? Y me preocupó sinceramente, porque yo he visto a Anthony Bourdain, a Michael Jackson, a William, a Robert Williams, estos tipos extraordinarios, y tú dices, coño, y cómo es que se sostienen y cómo van por situaciones extraordinarias que uno desconoce, y cómo Jordan Peterson sabe que hay que contar la historia, como dice Ramón y Karina, que hay que decirla, que la autopresentación, la autodimensión, contarse a sí mismo, que es importante. Obviamente hay un arte, tú tienes que saberlo cómo hacerlo, incluso con los pacientes. Los tres, a medida que avanzamos, nosotros, digamos, nos podemos expresarnos más directamente y decir lo que queremos, contar nuestra historia, que es una historia, como dice Gunteramo, siempre hacer terapia desde la parte positiva y constructiva tuya. Siempre que tú cuentes tus elementos de héroe para ayudar a alguien más a pasar ese proceso, yo pienso que es uno de los objetivos más importantes del humanismo y la terapia existencial, y eso nosotros lo encontramos con Jordan Peterson, absolutamente, auténtico. Nos ha enseñado, en particular a mí me ha enseñado absolutamente muchísimo. Desde el 2018, que yo comencé a ver sus videos, sus conferencias, y comenzar a aplicarlo a los grupos de hombres, hasta la actualidad los establezco como terapia, como biblioterapia a muchas pacientes, muchas mujeres. Mira, léete el capítulo número 10, que es el capítulo sobre el asunto de cómo mantener el matrimonio. Ese capítulo que presentó Ramón la semana pasada, mantener la relación, la llama de la relación, todas las aplicaciones fundamentales que él establece ahí, es una cosa extraordinaria. O sea, la dimensión y la visión que te da de la terapia es un asunto, digamos, asombroso, ¿no? Él no te está enseñando un sistema. Tú no vas a encontrar un sistema como tú puedes encontrar en Covey, tú puedes encontrar en Lacan, en Freud, en Jung, en los grandes teóricos. Siempre querían ser un sistema teórico fundamental, ¿no? Es lo que ha asumido reglas, ha utilizado, ha presentado temas psicológicos de los grandes autores con la mitología, pero desde una perspectiva absolutamente asombrosa. Y te dice, coño, ¿por qué yo no vi eso? ¿Pero cómo este tipo está mirando esto? Diablo, mira qué visión le da Jordan Peterson a esta situación, ¿no? Y entonces me parece que es una cosa extraordinaria el tener un Jordan Peterson, a pesar del sufrimiento, estar agradecido de su vida, de además el hecho de todo el apoyo que tuvo durante en la aventura con su familia, con los amigos, con los editores. Eso es extraordinario, lo que siempre te dice, no te quedas solo. Las instituciones importantes, tú tienes que tener la familia, tú tienes que tener tu grupo, tú tienes que tener tus hijos, tú tienes que establecer una relación importante con tus muchachos. Esos son los que van a estar ahí. Tú tienes que hacerlo, como él estaba ya, digamos que en Moscú, solo, y apareció después del coma. ¿Y dónde estoy yo? Y encojonado con la hija. Pero él puede hacer eso porque él invirtió en su hija.
en su hija, en su suegro, en su relación. Pero no es porque de repente Jordan Peterson es rico y tiene mucho dinero. No, porque antes de eso él creía en la institución del matrimonio, de la familia, de los amigos, y ha preservado esos amigos, y lo ha preservado desde siempre, en cada instante, y ha invertido en su familia. Y después, el hecho de que él pueda ser generoso, porque ahora yo tengo dinero suficiente, cuarto y cuarto, por todos lados, y puedo dar, y puedo tratarme, ya eso es secundario, ¿no? Como Bill Gates y Melinda, alguien dijo, uno de los autores, bueno, pasa esto y esto, pero son dos buenas personas. O sea, estos tipos son dos buenas personas, dos buenos seres humanos, son los tipos más grandes del mundo, la pareja más grande como peso, pero son dos buenas personas, y me parece que al final del análisis, the final analysis, como dicen los gringos, es encontrar que por encima del sufrimiento, sus problemas personales, familiares, sociales, Jordan Peterson, a pesar de su caos, Jordan Peterson nos sigue dando mucho más y nos sigue enseñando, digamos, grandes cosas, nos presentan nuevas visiones sobre cómo hacer psicoterapia, cómo tratar a sus pacientes. Y tú vas a encontrar que hay aproximadamente unos 5 o 10 casos que él mete en el libro entero, aproximadamente. Y en un libro más que otro, en una regla más que otro, pone 3 o 4 casos juntos, simplemente para tú conocer la dimensión del caos, del espíritu mefistofélico, de lo diabólico, que tú tienes que, para agradecer, para tú saber lo que es la gracia, para tú decir gracias a alguien, entonces tú tienes que conocer la maldad para ver cuando alguien te dice algo pequeño y está contigo y te ayuda en una pequeña cosa, como dice Karina, que es la cosa más horrible cuando alguien no agradece las pequeñas cosas que te hacen cambiar absolutamente hasta 180, 360%. Y nosotros en la clínica absolutamente lo sabemos, ¿no? Por eso yo siempre he estado agradecido absolutamente de toda la persona que ha estado a mi alrededor. La manera de hacerlo es estar ahí presente, darle completamente todo lo que tengo que dar mientras esté con mi conocimiento, con mi vida, permanentemente, sin esperar nada a cambio absolutamente. Y ni siquiera que se note. Que su mundo siga y que su mundo sea el mejor absolutamente y que pueda ser haciendo muchas cosas, ¿no? Pues eso le pedía a mi hijo y le pedía a los doctores. Quiero ser bueno, el mejor del mundo, lo que hago para ayudar a la gente que está. Alguna vez alguien va a encontrar, uno de mis muchachos por ahí, se va a acordar de mí y le va a hacer bien. Y ojalá posiblemente lo pague con mi muchacho. Mientras tanto, me gustaría dejar un jardín grande, enorme. Y con Ramón Blandino no vamos a hacer cuarto nosotros. No crees esa vaina, nosotros vamos a hacer millones, nosotros vamos a vivir, pues nosotros quedan 30 años todavía. No te venga esa vaina de que no, nosotros vamos a hacer cuarto. Es mucho cuarto, porque para eso estamos nosotros trabajando y en vida, y jóvenes todavía, y corriendo, y haciendo esto, y vamos a escribir nuestros grandes libros, y tú vas a escribir tu bestseller, Karina va a escribir su bestseller, y yo voy a escribir mi bestseller después de 6 libros publicados, y Karina de 7 libros publicados, porque tenemos maestros, tenemos a gente que admiramos y que queremos y que se dieron el tiempo y que los hicieron en momentos de dificultades que no fue planificado, como yo le dije a Karina, a Ramón, vete a tu YouTube, mira cómo está Karina ahí, mira cómo yo tengo todos los YouTube, 200, 300 metido ahí. El tigre comenzó hace 4 años sin nada, un profesor universitario, y de repente mira lo que ha sucedido con ese ser humano. Hay unos estudios que dicen que no se trata de que tú te vas a fajar mucho, de que el éxito, de que a ti no te toca. No, es suerte y tú tienes que hacer la cosa. Tú tienes que hacer la cosa para cuando la suerte te toca, tú agarrarla. Me parece que Jordan Peterson es el gran sujeto, el ser humano que encontró un nicho, que lo desarrolló y le cogió la oportunidad, y fue la gran oportunidad del YouTube. Es simple. Tú me quieres acusar a mí de esta vaina, yo no puedo hablar, tú me vas a quitar mi carrera universitaria, de lo único que yo vivo, y tú me vas a sacar de aquí, yo profesor universitario. Yo voy a coger YouTube, yo voy a decir mi vaina, yo voy a decir lo que yo tengo que decir, no voy a quedar callado. Simplemente eso, ¡boom! Millones y millones. El tipo, tú no puedes votarlo, porque este tipo, mira, tiene 1 millón, tiene 1,5 millones. Hay gente que lo está escuchando. Tú de repente no lo vas a votar de la universidad, porque un grupo de lo que sea, de feministas o de ideólogos, quieran, o porque la dimensión de lo correcto, y comenzó y metió todas sus conferencias en YouTube y me hace su podcast y sigue hablando y continúa hablando. Simplemente
Y tú estás hablando para nadie. Tú estás hablando y tú no. ¿Quién te va a pagar? ¿Quién te va a pagar? Tú estás hablando porque tú tienes algo que decir. Y porque antes tú tenías que ir a televisión o como él hace, ok, los lefties, los izquierdistas, los progresistas de MSNBC, CNN no me invitan. Yo me voy a coger para Fox. Que los intelectuales pro-marxistas no me invitan a su conferencia. Pues yo me voy a meter con los conservadores, con los conservadores del dark web, y tú tienes a uno de los grandes podcasters del mundo, o la mayoría de los podcasters del mundo, ¿no? O sea que me parece que con Jordan, en su coda y obertura, es la transparencia y el mundo posible a través de un psicólogo y un analista que nos da a entender lo que yo siempre he dicho a todo el mundo, a todos los psicólogos, a todos los clinicians que me llaman y quieren entrevistar conmigo. Yo quiero hacer esto. ¿Cómo yo quiero eso? Estudiate a Freud. Freud. Vete a hacer un curso de un año que están dando ahí en el Graduate School de psicoanálisis. Aquí en New York lo están dando, en Boston y todo para allá. Después viene de baratado. No, porque tú sabes, no hicieron. Tú tienes que estudiarte a Freud. Freud fue el que inventó el psicoanálisis, la psicología, le dio importancia a la psiquiatría. Fue Freud. Freud fue el que inventó la psicología. Fue el creador de la psicología. Cambiarte la vida por tu hablar y escucharte. Fue Freud. No, que fulanito, que 2 días, que 2 sesiones. Bueno, está bien, hay que hablar. Yo siempre te dije eso. Porque además, si tú no tienes la dimensión de Freud y de Jung, con el cual yo tengo grandes dificultades, pero lo estoy leyendo ahora. Hay un libro que Jung, digamos, con el respeto que le tiene Ramón y además la admiración que le tiene el hombre, es el Mesías salvaje. Comencé con un libro que encontré aquí, ¿no? Yo no he comprado ningún libro de Freud, de Jung, pero encontré el libro de Karina, de Red Book Liber Novus, Reader Editions de C.G. Jung, y voy a comenzar a comprar sus obras completas y a comenzar a discutir, a estudiar un poquito, motivado por el Mesías salvaje del doctor Jordan Peterson. Así que, ¡pa! Ramón. Me alegro, te advierto que Jung es difícil, es denso, como dicen. O sea, yo tengo las obras completas y no creo que he pasado de Sueños, Memorias y que básicamente su autobiografía es facilísima. El libro rojo es interesantísimo también, lo tengo en español porque en inglés ni a jodida. O sea que el tipo es bastante, pero interesante. Esa es la parte importante que nosotros los tres tenemos. O sea que nos abrimos a las críticas y nos abrimos a la búsqueda en favor de crecer individualmente y de traerle a ustedes esta visión amplia, porque por ejemplo, que te digo, yo mismo tengo que admitir que Jordan no era un santo de mi devoción y realmente pues he visto, y a pesar de, como digo, tengo diferencias con Jung, tengo diferencias con Freud, o sea, tengo diferencias con yo mismo, porque eso es parte de mi búsqueda, o sea, de yo crecer, de yo cuestionarme siempre para crecer. Pero bueno, me alegra que hemos podido traer este tema y que pienso que más bien es motivar lo que ustedes hagan también su parte y nos hagan preguntas, se comuniquen con nosotros para que podamos esto enriquecerlo más. Karina. Sí, a mí me encantan estas discusiones de Carl Jung, de Freud, de todos ellos, porque además es lo que yo hago cotidianamente en la universidad cuando enseño. Entonces, yo lo tengo que aprender y no solamente eso, enseñarlo en la universidad desde la perspectiva de no competencia. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ellos se complementan uno con otro, ellos son, porque aquí lo que le enseñan es realmente a rechazar lo que es a Carl Jung lo tienen como un loco, a Freud realmente como un perverso, a Karen Horney la tienen como una feminista radical, ¿cuál es el otro? A Adler lo tienen como que improvisado, que no hizo mucho research para sus investigaciones. Entonces yo lo que traigo todo ese grupo y le digo yo, no, vamos a estudiar la grandeza de cada uno de ellos. De lo demás yo ni siquiera me preocupo, sino traer realmente la relevancia de todos los teóricos y, como dice Jorge, los que realmente enalmaron el aparatus de la inconsciencia realmente y de la terapia. Y enseñarlo de una forma que ellos puedan apreciar sin ponerlo a competir, porque cuando yo le digo, no, espérate, uno no contradice al otro, para nada, se complementan en diferentes dimensiones.
Yo lo hago cronológicamente, que es de la forma que a mí me gusta enseñar a cada uno de los teóricos de lo que es el mundo, ¿no? de la teoría de la personalidad. Y casi siempre dejo a Freud de último, y lo dejo de último realmente para decirle, ustedes vieron todo esto que nosotros aprendimos, bueno, esto lo creó este tipo con esta teoría y con esta teoría, y cómo después vinieron todos los otros, ¿no? Que con el CBT, con el Cognitive Therapy, con el Behavioral Therapy, que es realmente que sale de todas esas extraordinarias teorías que realmente los padres de lo que es el psicoanálisis neofreudiano, todo, realmente crearon, ¿no? Y esa me parece que es la parte más bella de mi trabajo, ¿no? Y por lo que yo creo me he quedado en la universidad, aparte del buen pago que tengo, es realmente el hecho de que hay una teoría bella y que muchas veces digo, bueno, yo tengo que ser la salvadora de muchos teóricos, porque es que aquí realmente sí se enseña de una forma realmente despiadada, y sin fundamento, sin ver la dimensión de cada creación, y eso hasta peligroso me parece y además muy americanizado. Así es que yo siento que Jordan Peterson, otra gran grandeza de él, cómo también él respeta, asume a su teórico y cómo él realmente le da vida a cada una de esas teorías. Tú lo oyes hablando de Freud y el tipo, tú amas a Freud, tú oyes hablándolo de Carl Jung y él realmente no lo pone a competir ninguno uno con otro. Y eso es lo que a mí me fascina de él, y con esas grandes cualidades yo me quedo. Y yo siento que lo mismo con Jordan Peterson en su proceso. Yo lo quiero recordar por las grandes, sus grandes creaciones. El otro a mí no me interesa, como no me interesan las otras pequeñeces de los demás, sino las grandes creaciones, y con eso yo me concentro y me quedo. Perfecto, jóvenes. Entonces, la clase, el día número 6, vamos a hablar sobre las psicopatologías del Mesías salvaje, el doctor Jordan Peterson. Lo que tú piensas o crees que podían ser las cosas, en mi particular, las cosas que yo he encontrado en sus conferencias, en sus libros, lo que él dice que a mí fundamentalmente preocupa, pero eso lo vamos a dejar, digamos, en una clase magistral aparte, ¿no? Hoy queríamos, digamos, darle todo el amor y el agradecimiento a Jordan Peterson con lo que él nos presentó en Coda y la obertura de Más allá del orden. Y hemos estado 5 semanas consecutivas trabajando un libro fabuloso que no ha cambiado y esperamos que lo cambie usted. Así que comparte el masterclass de hoy, que es el masterclass 277. Bye bye a todos. A ti.